2000 AD es una revista de periodicidad semanal publicada en Gran Bretaña orientada principalmente en publicar cómics de ciencia ficción. Desde su primer ejemplar, datado del 26 de febrero de 1977, esta publicación se ha convertido en un referente para el cómic en general y ha sido el medio del que han saltado muchos grandes autores de hoy en día, incluyendo a nombres como Alan Moore, Neil Gaiman o Grant Morrison, con historias que van desde la destrucción apocalíptica hasta un poco de violencia ultra extrema. La influencia de 2000 AD ha permeado en la cultura pop semana a semana, llegando a la increíble cifra de más de 2000 números publicados hasta el momento, con miras a alcanzar una mucho mayor. Pat Mills y John Wagner comenzaron este proyecto luego de que su cómic titulado Action fuera censurado por ser demasiado violento. Sin embargo, a pesar de contar con historias que siguen teniendo esta línea en muchas ocasiones, actualmente las obras han adquirido una madurez que era necesaria y nos ha regalado grandes títulos a lo largo de los años. A través de la lente de la ciencia ficción, un género que ya deben saber me encanta, la revista se encarga de transmitir esa rebeldía británica anti-autoritaria y tal vez un poco punk de sus autores, aún manteniendo los aires underground que caracterizan a esta corriente. Además, es importante mencionar que esta revista fue la responsable de aquella invasión británica que renovó los cómics en Occidente en los años 80. Todavía hay muchas cosas que podemos mencionar sobre esta publicación, pero por ahora nos encargaremos de recomendar 12 series para que conozcas más sobre este sello. Las series no están en ningún orden en particular, ya que todas son grandiosas y altamente recomendables, así que por ahora disfruta de esta selección. El juez Dredd se ha convertido prácticamente en un sinónimo de 2000 AD, ya que es probablemente la serie más conocida y exitosa de esta revista. Creado por John Wagner y Carlos Ezquerra, Dredd es la encarnación de la ley que sirve su propia justicia tanto como juez, jurado y ejecutor de esta misma. La historia nos transporta a una distopía futura sumida por desechos nucleares en una tierra que pareciera estar maldita. Mega City One ha sido el escenario perfecto para una historia de ciencia ficción cubierta de violencia y un toque pintoresco de humor negro con historias icónicas como Blockmania, The Apocalypse War y America. Dredd también ha cruzado en muchas ocasiones la línea que lo divide entre ser considerado un salvador o un monstruo, convirtiéndose así en un personaje sumamente complejo hoy en día. Por cierto, su versión original en los cómics se aleja un poco de la interpretación de Sylvester Stallone en la adaptación cinematográfica de 1995, retomando Justicia en la hecha en 2012 y titulada simplemente Dredd, siendo interpretado por Karl Urban, por si quieres echarle un ojo antes de adentrarte de lleno al cómic. Eso sin contar sus otras apariciones en otros medios como videojuegos o libros, sin olvidarnos de sus apariciones en otras editoriales como IDW, quien se ha encargado de llevar al personaje a Estados Unidos en años recientes. Creado por Dan Abnett y David Milgate en 1995, la historia de Sinister Dexter sigue a los imprevisibles Finnegan Rapunzel Sinister y a Ramón Algon King Winnebago Dexter, dos tipos que son asesinos a sueldo en Download, una ciudad futurista inspirada en Europa Central. A lo largo de cada número, vemos cómo este par navega entre conflictos en los bajos mundos, toma algunos empleos, ofrece protección y entrenan a futuros prospectos. Guiados por un estricto código de no hacerle daño a quienes no han cometido un crimen, ambos personajes son increíblemente carismáticos a pesar de ser antihéroes. Se dice que esta serie inspiró las personalidades de Elmore Leonard y Quentin Tarantino, con su mezcla de humor y violencia. Además, no mencionamos que Sinister es un supersticioso poeta irlandés y Dexter un aficionado a la cultura pop español, una mezcla perfecta para una historia loca. A pesar de ser un gran exponente de la ciencia ficción, 2000 AD también se ha dado el espacio para publicar algunas historias de fantasía como esta. Creada por Pat Mills y Angela Kincaid en 1983, Slain representa a un bárbaro celta que vagabundea en un exilio en un reino místico llamado Tierra de los Jóvenes, acompañado por su hacha de batalla y por un enano llamado Uko. Slain pelea contra monstruos, demonios, aliens e incluso se ha convertido en un monstruo en sí mismo para eventualmente regresar al reino del que fue exiliado para luego convertirse en el rey de Irlanda. Muy parecido a Conan el Bárbaro, la serie prácticamente trata sobre la travesía de un solitario berserker para convertirse en un rey, con un extenso partenón de mitología y un detallado pero a la vez grotesco arte. Esta es probablemente la serie más experimental de 2000 AD en lo que a arte se refiere. Con una propiedad tan exitosa como lo es Judge Dredd, era inevitable que esta historia tuviera spin-offs.
La más notable de todas es la que nos presenta a la psíquica juez Anderson. Ella fue introducida por John Wagner y Brian Bolland al lado de Judge Dredd, uno de los villanos más icónicos de la serie, y los Dark Judges, que buscaban exterminar el crimen acabando con toda forma de vida. Gracias a esta historia podemos tener un panorama más humano sobre lo que sucede en Mega City 1, a la vez que disfrutamos de las historias de la juez con habilidades psíquicas y precognitivas. Hay otros spin-offs interesantes dentro del universo del juez Dredd, pero por lo pronto nos quedamos con este. Únicamente después de Judge Dredd, Rogue Trooper es el personaje más famoso dentro de las filas de 2000 AD. Creado por Jerry Finlay Day y Dave Gibbons en 1981, la serie narra las aventuras de Rogue, un hombre de infantería genética con piel azul que libra una guerra interminable en On Earth, entre los totalitarios del norte contra los sureños. Esta tuvo un gran arranque y se desempeñó muy bien hasta que llegó a su clímax a finales de la década. Sin embargo, la serie tuvo un reinicio en 1990 a cargo de Gibbons, que revitalizó la franquicia siguiendo una premisa muy parecida a la original, pero con elementos que le darían el estatus que tiene hoy en día. A pesar de que terminó en 1996, actualmente se han publicado nuevas historias que expanden este universo, además de tener apariciones en varios videojuegos. Zenith es considerado por muchos como el primer superhéroe de 2000 AD. Creado por Grant Morrison, Steve Jewell y Brendan McCarthy, la serie sigue a Robert McDowell, un superhéroe enérgico convertido en estrella pop llamado Zenith. Dato curioso es que a pesar de encontrarse en un terreno muy similar a Jupiter's Legacy, esta historia la antecede y por mucho, con un joven que trabajó al lado de los antiguos compañeros superpoderosos de sus padres y con una dura crítica a los cómics sombríos de la época. Esta serie se convirtió en un gran referente de la revista. Además, es también uno de los primeros trabajos de Grant Morrison, el cual introduciría diversos temas usados por él en futuras obras como Youngblood o New X-Men. Lastimosamente, este cómic está manchado por una larga disputa legal entre Morrison y la revista por los derechos del personaje, lo que ha dificultado la publicación de la obra en otros países, aunque ya se puede conseguir en Estados Unidos. Esta es la que probablemente sea la historia más divertida de Alan Moore. Creada en 1983 por Moore y Alan Davis, en esta historia tenemos a Waldo, Dimish Responsibility Dobbs y a Ernest Errol Quinch, quienes tienen la intención de ser unos alborotadores alienígenas. Debido a esto, viajan a la Tierra usando una máquina del tiempo y a su vez influyen en diversos eventos en la historia humana, a la vez que viven aventuras muy violentas. Mientras que tenemos el arte usual de Alan Davis aquí, lo sorprendente es la forma de narrar de Alan Moore en esta historia, pues considerando la seriedad que suele infundir en sus obras, es muy raro encontrar una historia tan loca y divertida como esta. Muy recomendable para todos los fanáticos de Rick and Morty y para quienes quieren disfrutar de algo muy alternativo y divertido. Es una pena que la historia esté inconclusa debido a una disputa entre Moore y Davis sobre los derechos de republicación de Captain Britain de Marvel. Ahora, pasando al lado serio de Alan Moore, tenemos a la balada de Halo Jones. Creada por él e Ian Gibson, la historia narra la vida de Halo Jones, un adolescente normal en un extraordinario futuro que deja todo por embarcarse a una vida entre las estrellas, en un crucero estelar, solo para terminar siendo un soldado en una guerra interestelar. Pareciendo una historia inocente en un inicio, la trama da un giro hacia los efectos psicológicos de la guerra y el desesperanzador futuro que le depara a nuestro protagonista. Con un total de 3 libros, la historia de Halo Jones es muy fuerte, aunque la idea original de Moore era hacer 6 libros. Sin embargo, debido a otra disputa legal con 2000 AD por los derechos del personaje, nuestro autor decidió abandonar la publicación. No obstante, hay un puñado de personas que han podido escuchar el resto del plan que Moore tenía planeado hacer en los siguientes libros, y todos han comentado que de haberse terminado, hoy en día sería una obra maestra a la par de Watchmen. Lástima que es probable que nunca sepamos el final, solo el tiempo lo decidirá. Creado por el mismo equipo creativo que nos dio a Judge Dredd, John Wagner y Carlos Ezquerra, Strong Dog originalmente fue publicada en una publicación hermana de 2000 AD, la llamada Star-Lord. Gracias a su popularidad, el título pasó rápidamente a ser publicada en la revista principal, en donde ha permanecido desde entonces. La historia sigue a Johnny Alpha, un mutante del siglo XXII que puede leer ondas cerebrales y ver a través de objetos. En este mundo, los mutantes se desarrollaron después de ser expuestos a un isótopo radioactivo llamado Strontium-90, luego de una catastrófica guerra atómica. Al igual que los famosos mutantes
importantes de la editorial roja aquí también sufren de opresión y son tratados como minorías, por lo que Johnny, el hijo de un político antimutantes, se convierte en un cazarrecompensas al lado de su compañero humano Wolf, viviendo aventuras a través del espacio y tiempo. El personaje tuvo una muerte controversial en los 90s, pero siguió teniendo diversas secuelas e incluso un reboot no tan glorioso como la serie original. Al igual que el título anterior, ABC Warriors tiene raíces en Star-Lord. Sin embargo, la serie no debutó en dicha publicación, sino solo dos personajes principales, siendo Hammerstein y Roy Jones. Creado por Pat Mills, Kevin O'Neill, Mike McMahon y Brendan McCarthy, los ABC Warriors debutaron oficialmente en 1979. Ellos eran un grupo de robots diseñados para soportar cualquier ataque atómico, bacteriano o químico, conformando así el acrónimo del título en su idioma original, Atomic Bacterial and Chemical Warriors. Cada robot gigante de batalla tiene su propia personalidad y la historia tiene grandes momentos de acción tan habituales a este punto, pero lo que hace especial esta historia es que sus autores se preocuparon por crear una línea del tiempo coherente que conecta todas las historias de 2000 AD. Desde el mundo de Judge Dredd hasta el futuro lejano de Nemesis, toda la línea fue creada cuidadosa y detalladamente. Además, punto extra por contener historias muy profundas y serias a pesar de lo absurdo de su argumento. Creado por Bobby Morrison y Simon Fraser en 1997, la historia de Nikolaj Dante es una serie de aventuras por definición exacta, situada en un futuro en donde el Imperio Ruso controla el mundo y gran parte de la galaxia. Nikolaj Dante descubre al hijo ilegítimo de la dinastía Romanov, siendo los principales rivales del actual zar. Por tal motivo, ahora nuestro protagonista debe decidir entre una vida llena de aventuras o una herencia aristocrática. Lo curioso de este título es que contrasta muchísimo con las demás historias de la revista y termina por ser la historia más encantadora de todas. Además, hace una recontextualización de la literatura histórica sobre aristocracias en un entorno rodeado de ciencia ficción, lo que la hace más llamativa e interesante. Tal vez Zork's Future Shocks no sea la obra más conocida de 2000 AD, pero sí es la que captura a la perfección su espíritu de antología como ninguna otra historia lo hace. Esta, más que ser una historia lineal, se trata de una antología de historias de 4 a 5 páginas sin ninguna conexión que cuenta relatos breves de ciencia ficción, usualmente definidos por un giro al final de cada trama. Muchos íconos de la industria como Moore, Gaiman o Morrison tuvieron sus inicios en este título y han formado parte de la historia de la revista. A pesar de tener algunas variaciones a lo largo de los años, la serie sigue manteniendo una misma esencia, convirtiéndose en pieza clave de la publicación. Tal vez entre sus páginas todavía se esconden los grandes nombres de la historia del cómic para el futuro. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó. Comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otro tema te gustaría que habláramos o de qué otra revista o publicación te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Balder. Nos vemos del otro lado de la antología de ciencia ficción británica.